Queridos amigos y amigas, buenas tardes. Aquí estamos desde casa transmitiendo y pensando juntos en los desafíos que nos depara esta pandemia, no solamente en cuanto al presente, sino también en cuanto al futuro en nuestra sociedad, especialmente en nuestro país. Y hoy hay mucho para hablar, pero hoy quería compartir un texto que nos ayuda a pensar en cuanto a el trabajo. ¿Qué nos dice la fe cristiana en cuanto al trabajo? ¿Y qué nos dice especialmente de cara a este desafío que tenemos en estos tiempos? Quiero que podamos leer juntos un texto en el libro de la carta de San Pablo a los Tesalonicenses, la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 al versículo 15. Lo voy a leer rápidamente. Dice: pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos derecho, sino para darles a ustedes ejemplo para que nos imitasen. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señálenlo. Y no se junten con él para que se avergüence, mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Bueno, un texto desafiante, un texto con probablemente entre la carta de primera y segunda de Tesalonicenses el texto que más énfasis Pablo hace en su autoridad como apóstol y trayendo mandamiento expreso acerca de cómo la iglesia debía proceder. En un contexto donde los tesalonicenses estaban siendo discipulados, pero también muy difícil. Uno dice, qué duro, ¿no? Pero muy difícil era la realidad en la que vivía este pueblo, esta iglesia, y Pablo la exhorta de una manera muy enfática. Yo quiero traer algunos principios prácticos a nuestra vida en cuanto al tema del trabajo. No sé si has visto la película La Fiaca, una película que es un clásico en la cinematografía argentina. La Fiaca hace alusión a tener falta de voluntad o entusiasmo o ganas para hacer algo. Un tipo que se levanta una mañana y tiene fiaca para ir a trabajar. Y toda la película transcurre en este actor famoso, Norman Brisky, allí sentado en su cama, prácticamente toda la película, con fiaca de ir a trabajar. Bueno, es muy risueña, pero también habla un poco de lo que es nuestra cultura. A lo largo de los años, ¿no? O en nuestros siglos, la cultura siempre argentina o latina, siempre el trabajo suena como una especie de maldición o como una carga que uno tiene que llevar adelante porque no tiene más remedio. Nada más alejado de lo que la Biblia enseña. La Escritura nos enseña que Dios es el creador del trabajo, ¿no? Y el trabajo ha sido diseñado por razón de ser nosotros imagen de Dios. Si bien el pecado distorsionó esta realidad y el pecado ha generado la realidad de un mundo quebrado, Dios está en el negocio, digo entre comillas, de la restauración de todas las cosas. Y en ese contexto de un Dios que toma la iniciativa a través de Cristo y está restaurando todas las cosas, Pablo está escribiendo a estos cristianos recién convertidos, discipulándolos al final de esta segunda carta en un área tan específica y tan clave como es el tema del trabajo. Ahora, estos cristianos de segunda de Tesalonicenses y primera de Tesalonicenses
estaban esperando con anhelo la segunda venida de Cristo, ¿no? Decían, Cristo viene pronto, vamos a esperarlo, y solo esperarlo. Y aparentemente estos cristianos dejaron sus responsabilidades y hasta el trabajo, porque estaban esperando que Cristo volviera otra vez. Ahora, Pablo ya se los había dicho en la primera carta, trabajen, no vivan desordenadamente. Y ahora vuelve a decirles, ya en un contexto hasta literalmente de disciplina, diciéndoles, les ordeno, e incluso aquellos que no me han obedecido en la primera carta, separen, tomen una distancia social de ellos, porque no están comportándose conforme a los principios del reino de Dios. Algunas enseñanzas, y después quiero tomar un momento para traer 5 aplicaciones para nuestra vida en este tiempo difícil. Primera enseñanza, voy a recorrerla rápidamente en una visión muy panorámica y muy devocional del texto en este día. Primero, Pablo está diciendo, el trabajo es reflejo en el creyente de que el orden de Dios ha impactado su vida. Versículo 6. Pablo dice, hay gente que está andando desordenadamente, porque el creyente es alentado a vivir en forma ordenada de acuerdo a los principios del reino de Dios. Pablo utiliza un término griego que lo ha mencionado o lo ha trabajado en el contexto de las 2 cartas para hablar de la importancia de vivir ordenadamente. Dice, hay gente que está viviendo desordenadamente, y en este pasaje en particular está viviendo desordenadamente en relación con el trabajo. Dice, hay gente que no está trabajando y está viviendo desordenadamente. Él está diciendo lo siguiente, una vida transformada por el Evangelio responde viviendo ordenadamente en el área de su trabajo. Eso está diciendo. La vida cristiana, cuando ha sido impactada por el Evangelio, afecta de tal manera todas las áreas, incluyendo el trabajo, de tal forma que vivir ordenadamente es responder al principio del reino de Dios en el área de nuestro trabajo. Él dice, el que no trabaja no ha entendido que la gracia de Dios en su vida lo empodera para vivir de acuerdo a ese nuevo orden. Muy interesante. Por eso Pablo se pone como mismo ejemplo y dice, yo he trabajado como ejemplo día y noche, dice, con afán y fatiga. Los términos allí en el griego original son enfáticos. Me rompí el lomo trabajando. Pero de esta manera mostrando que cuando Cristo invade tu vida, de tal manera afecta toda tu realidad que el trabajo también es empoderado. Pablo diría en otro texto, en 1 Corintios 15, diría, he trabajado más que todos ellos. Dice, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Tremendo. Segundo principio, segunda verdad. Todo trabajo es importante para Dios. Versículos 7 al 9. El apóstol se pone como ejemplo. Él era apóstol, dice, y tengo derecho para ser apóstol, siendo apóstol, de recibir un sostén económico. Dice allí en el versículo 9, tenemos derecho. Y en este sentido reivindica el ministerio, ¿verdad? Diciendo, aquellos que ministramos somos, no pondrás bozal al buey que trilla, tenemos el derecho de recibir sustento. Dice, pero yo no hice uso de este derecho, dice Pablo, y lo diría en otras instancias también, sino que él se pone a trabajar con sus manos para ser ejemplo a la comunidad de fe. Y aquí hace algo tremendo, que esto ha sido una marca emblemática de la fe cristiana y especialmente de la fe evangélica en clave de la Reforma Protestante. Y es que él eliminó con este gesto la brecha entre lo sagrado y lo secular. Él dice, todo trabajo es importante. Todo trabajo es reflejo de nuestro llamado y de nuestra vocación. No hay trabajo más espiritual que otro. Como lo diría Lutero, dice, el trabajo de un barrendero es tan espiritual, dice, y a veces más espiritual que el trabajo que hace un cura o un monje, decía él, que está ayunando allí retirado en su convento y pensando que por esto él tiene mayor santidad o mayor espiritualidad. La fe cristiana pondera el trabajo y elimina toda idea de sagrado secular, esto es más espiritual que aquello o que lo otro. Es maravilloso ver cómo este texto, Pablo está hablando de la importancia del trabajo para Dios. En tercer lugar, Pablo dignifica con este texto el trabajo. El trabajo es dignificado, versículo 10.
Al decir, el que no trabaja, que no coma. ¿Pero qué está diciendo con esto? Es, bueno, que se embrome, obviamente. Está utilizando un dicho popular, como el que tenemos nosotros en nuestra sociedad, por ahí, al que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Pablo está utilizando un dicho popular, lo reivindica desde la gracia común y lo pondera y lo pone allí en esta carta, diciendo que el trabajo nos da derecho. Miren lo que dice: el que no trabaja, que no coma. Dice, el trabajo nos da derecho a ser compensado por aquello que producimos. El trabajo nos da derecho a ser compensado por aquello que producimos. ¿Te acuerdas del mandato cultural allí en Génesis 1:28? Cuando Dios pone al ser humano creado a su imagen y semejanza a trabajar y a labrar la tierra. Él podía comer y beneficiarse del fruto de lo producido. Imagínate esto, la comunidad de los tesalonicenses, cristianos del siglo I, empobrecidos, esclavos, sufrientes, discriminados, perseguidos. Esta verdad era una revolución para sus vidas. Ellos no solamente tenían un llamado, una responsabilidad, sino un derecho que el Evangelio les daba, de poder comer de su propio pan. En nuestra sociedad consumista, donde decimos yo trabajo para comer y para tener más cosas, Pablo está diciendo algo mucho más profundo. Hay una necesidad, escucha bien, hay una necesidad creacional de producir nuestro propio pan. Qué maravilloso. Esta verdad para nuestras vidas en este tiempo tan difícil. Cuarta verdad que quiero dejar con vos. El trabajo refleja la esperanza que hay en nosotros ante la segunda venida. Escucha otra vez. El trabajo refleja la esperanza que hay en nosotros ante la segunda venida. Versículo 12. Pablo diría que trabajando tranquilamente coman su propio pan. La implicación de estas palabras es que la correcta forma de manifestar en nosotros la esperanza de la segunda venida, que era lo que ellos querían. Decía Pablo, la forma correcta de expresar nuestra esperanza en la segunda venida es trabajando. Con tu trabajo estás mostrando tu esperanza en esa promesa de la segunda venida. Totalmente lo contrario de lo que ellos estaban haciendo. Decía trabajar haciendo el bien, utilizando quizás una traducción diferente, haciendo lo correcto, teniendo la correcta postura. El reino de Dios se consumará, explican que el reino de Dios se consumará no solo en forma espiritual, sino en forma física, concreta. Estamos trabajando, y él muestra aquí una continuidad, que nuestro trabajo de alguna forma aporta al proyecto del reino de Dios. No sé si has leído el último texto allí en el libro de Apocalipsis, donde dice, la riqueza de las naciones irán a la nueva Jerusalén. Y los eruditos hablan de que toda aquella buena obra que las naciones han producido, aun las que no son cristianas, o los que no son cristianos, lo que hemos producido con nuestras manos, que nos viene por mandato creacional, dice, las riquezas de las naciones irán a esa nueva Jerusalén, a ese reino de Dios consumado. Un misterio y una verdad tremenda. Y Pablo lo está concretando aquí en este texto, diciendo, trabajando sosegado, tranquilamente, es la mejor forma de expresar nuestra esperanza de la segunda venida de Dios. Creemos que nuestro aporte suma a la construcción de un reino que permanecerá para siempre. Antes de ir a la aplicación, 5 verdades concretas que empiezan con la letra C, para que puedas tomar nota. Quiero preguntarte, ¿refleja mi actitud diaria y mi acción laboral el impacto del Evangelio en mi vida? ¿Qué actitud tenemos en la iglesia en cuanto al trabajo? Es tiempo para orar para que Dios nos renueve en cuanto a eso. Bueno, vamos a ver algunos consejos prácticos. Tengo que ir un poquito rápido. Quizás en alguna otra instancia pueda elaborar un poco más en cuanto a esto. 5 verdades que quisiera que podamos sacar de este texto para nuestras vidas en este tiempo de pandemia y post-pandemia. Primero, la palabra confianza. Confianza.
Todo el mundo habla que estamos entrando en un nuevo paradigma. O en todo caso, los principios de este paradigma que ya arrancó en algún momento se están acelerando, especialmente en el área laboral. Nos embarga una noción de incertidumbre. Estaba leyendo un texto de Richard Sennett sobre la corrosión del carácter y cómo el trabajo en esta realidad de posmodernidad o modernidad tardía, como quiera llamarlo, está afectando el tema del trabajo y la incertidumbre que ya cernía en nuestro paradigma, cómo se ha potenciado ahora en este tiempo de pandemia. Ahora, el texto nos alienta a tener confianza. A tener confianza, primero por realidad creacional, porque Dios ha creado al ser humano y nos ha creado para trabajar, porque Él nos ha dado un derecho, una responsabilidad y un derecho y un llamado de ser ejemplo. Todo esto, si Dios nos ha dado este llamado y nos ha puesto en esta realidad por orden creacional, entonces Él va a proveer. Y el texto nos invita a tener confianza en Dios, de que Dios va a proveer. No solamente esto, sino que en esta confianza somos alentados a la oración y a pedir a Dios por este pan cotidiano. Esto significa pedir a Dios para que Él provea, porque no va a proveer el pan si no hay trabajo. Aun cuando el pan caiga del cielo tenemos que ir a buscarlo. Si Dios va a proveer es porque Él va a dar trabajo. Esta confianza está innata en el corazón de aquellos que tenemos fe en Dios. Y alentarte para que podamos en este tiempo pedir a Dios, confiando en que Él va a proveer, porque Él tiene cuidado de los suyos. Cuando hablo de estas cosas y hablo de las promesas de Dios, recuerdo a mi padre a veces en tiempos muy difíciles, cuando no teníamos que comer, época de la dictadura militar, él había sido encarcelado, salió después de haber sido perseguido y había días que sentábamos en la mesa y no teníamos para comer. Y él nos miraba, nos tomaba de la mano a mí, a mi hermana, a mi mamá, a su esposa, y decía: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nuestra confianza está en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Esta es la primera palabra que quiero dejar en tu corazón en este día. La segunda palabra que saquemos de este texto: creatividad. Pablo era un hacedor de tiendas. Y en cada lugar donde él tenía que ir, él creativamente tenía que ver la forma de encontrarse el rebusque, como diríamos, ¿no? El buscavidas, para poder sostener su ministerio. La creatividad, y tengo mucho para decir aquí, pero está innata en la realidad de la fe cristiana. Es decir, naciones enteras han sido transformadas por los descubrimientos y por la creatividad que surge de una cosmovisión que entiende que Dios es un Dios creador, que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Creo que estos son principios que en este tiempo tenemos que afirmar. La creatividad es algo que Pablo lo afirma en este contexto, y yo me puse a trabajar, y en cada lugar donde iba a trabajar, y encontraba una forma de laboral para poder hacer su ministerio, y ese era su ministerio. Creo que nos habla en cuanto a la importancia de la creatividad. Confiemos que Dios va a traer ideas nuevas. La iglesia, llamados nosotros a juntarnos en la iglesia, a fomentar estos temas y a pensar de qué manera Dios puede traer ideas nuevas. Yo les puedo contar algún día historias de cómo el Señor en época de la crisis del 2001 nos trajo ideas para generar espacios de trabajo. Dios es fiel y Él nos ha dado una mente renovada para la creatividad. Tercero, crecimiento. Pablo tenía un oficio. La iglesia en lugares y en sociedades y en naciones enteras ha sido instrumento de transformación y de renovación en el área económica, laboral y en el área educativa. Los padres de nuestra nación, la generación del 37, querían traer inmigrantes influenciados y afectados por la ética protestante, porque entendían que traían una visión diferente en cuanto al trabajo y la educación. Es para pensar. Quiero desafiarte. Este es un tiempo para crecer. Crecer en nuestras capacidades, crecer en nuestra formación, ponernos a investigar, a leer, observar, preguntar, estudiar. Tiempos de crisis son tiempos para crecer.
Crecer en habilidades, pero crecer también en el corazón. La iglesia llamada a discipular en el área del trabajo, alentando a las personas. El tema del trabajo es integral a nuestra vida, es integral a nuestro llamado, a ser y profundizar y crecer en esta comprensión del trabajo para nuestras vidas y nuestras habilidades. En cuarto lugar, nuestra comunidad. No podemos afrontar el desafío que tenemos en nuestra sociedad si estamos desconectados. Esto no se trata de una cuestión individual. Pablo está hablando a una comunidad entera. Pablo está discipulando a una comunidad entera, está exhortando a una comunidad entera, está disciplinando para que sea ejemplo a la comunidad entera. Esto quiero decir con esto. Este tiempo tiene que ser un tiempo para reforzar nuestra relación de comunidad. El tema del trabajo está íntimamente relacionado con esta realidad de ser comunidad. Y tengo mucho para decirte, pero Pablo estaba preocupado para que esa comunidad fuera saludable. En un contexto de tanta pobreza como la que vivía la iglesia en el siglo I, la iglesia primitiva, era natural esperar que quizás se generara una instancia de codependencia, no sé cómo decirlo, de dependencia de la ayuda de los demás y de esto y de aquello. Pablo quería dignificar el corazón de estos cristianos. Es decir, tenemos que ser una comunidad que recibe, sí, tenemos que tener la humildad para recibir, pero también para dar. Y en esta realidad ordenada que nos da el reino de Dios, saludable, ser una comunidad que transmita un espíritu diferente a nuestra sociedad y a nuestra Argentina tan necesitada en el día de hoy. Última palabra, te dije y las vuelvo a resumir: primero, confianza; segundo, creatividad; tercero, crecimiento; cuarto, comunidad; y termino con una última palabra: compasión. Pablo dice, no se cansen de hacer el bien. ¿Saben lo que pasaba? Probablemente, dicen algunos eruditos, algunos se habían cansado de ayudar, porque había unos vivos que se aprovechaban de la situación. Pablo los exhorta allí en el versículo 12, a tales les mandamos y exhortamos. Y algunos se habrían desanimado, pero Pablo les dice, no se cansen de hacer el bien, movilícense, no dejen que la compasión, la realidad de ser cristianos, la compasión en sus corazones muera o decaiga por el desánimo de haber dado y quizás ver poco fruto. La compasión y la solidaridad ha sido una marca registrada de la iglesia en todos los tiempos. Pero hoy más que nunca, y esta es la frase final, hoy más que nunca, como iglesia somos llamados a abrir las manos y a generar lugares y espacios para que el trabajo sea un lugar de testimonio, pero también de restauración. Para aquellos que somos empresarios o que tenemos oportunidad de contratar a otros, quizás este sea un tiempo de perder o de no ganar por lo menos, pero asegurar el trabajo para aquellos que no lo tienen. Para aquellos que tienen trabajo y están luchando en el día a día y dicen, bueno, me basta solamente con lo que yo tengo. Acuérdate de la viuda que tenía 2 blanquitas y las puso en ofrenda. Lo que Dios te ha dado, dáselo en ofrenda al Señor. Porque yo creo que este es un tiempo para dejar que la compasión surja en nuestro corazón para servir al prójimo, especialmente en el área laboral. Mucho más para decir, quiero dejar acá, quiero alentar tu corazón, reflexiona en este texto otra vez. Sé que va a ser de bendición y sé que el Señor tiene preparado para nosotros cosas maravillosas, porque nuestra confianza está puesta en el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Dios te bendiga y estamos en contacto.